de que lo tiene para la gloria del Señor. Y por eso ese salmo empieza así, de esta manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. Oiga eso, ya asumiendo que tiene todo, ¿no? Pero notó, David podía haber usado otro nombre de los nombres de Dios para decir quién es Dios para él. Él podía haber usado otro nombre, pero él tomó el que señorea sobre todo. El Señor es mi pastor. Qué tremenda definición cuando uno lo descubre, que en esta noche lo vamos a descubrir. Mire, entender con el corazón esta definición es lo más grande que a un hombre le puede pasar, y es lo más grande de lo que un hombre puede descubrir. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo necesitamos un Dios que pueda calmar la tormenta, y no amigos que solo puedan entender la tormenta. Eso es muy diferente, muy distinto. Nosotros necesitamos un Dios de esa manera para que Él pueda empezarse a glorificar en nuestra vida. También usted no necesita un Dios que entienda acerca de sus cargas, sino un Dios que libere su vida de las cargas. Yo necesito a ese Dios que me libere. Por eso, hermano, con esta definición, lo que David nos quería enseñar es cómo liberarnos de la carga de confianza en sí mismo. Eso es lo que nos quería enseñar ese salmo, de liberarnos de la carga de sí mismo. Ya lo va a entender más adelante. Mire, por esta carga en la vida hemos perdido tanto nosotros, porque nos hemos cargado tanto y nunca nos hemos liberado. ¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer a nuestra manera. Y cuando todo lo queremos hacer a nuestra manera, téngalo por seguro que se va a chocar mucho. Va a sufrir en gran manera. Cuando tú quieres hacerlo conforme a tus pensamientos y no conforme a los pensamientos del Señor. Porque la Biblia bien claro dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Por eso es que el Señor dejó la palabra como una doctrina. Doctrina significa reglas para vivir, para que nosotros como ovejas pudiéramos depender de Él. Por ejemplo, a veces solo necesitábamos pedir perdón en una situación, ¿verdad? Y nos pusimos a discutir, ¿no? A veces nos pasa así. A veces solo se necesitaba decir: mire, perdóneme. No, nos pusimos a discutir, aunque se agarraron a balazos después. También a veces solo necesitábamos oír, pero tuvimos que abrir la bocota en vez de haber oído. Otras veces solo necesitábamos ser pacientes, pero tomamos el control y ¡pum!, el golpe otra vez. En vez de haber sido como la oveja, ¿no? Como oveja muda fue llevada al matadero, Cristo, ¿no? Otra vez todo lo que teníamos que hacer era dejarlo a Dios, pero trataste de arreglarlo por sí mismo y no permitiste que Dios fuera el que pudiera hacer incluso una venganza. Por eso es que dice la Biblia: mía es la venganza. ¿Usted ha oído ese pasaje? Mía es la venganza. Cuando dice así es porque si yo logro callar en aquello injusto que me ha pasado o que me están haciendo, tarde o temprano voy a ver la mano poderosa sobre mis enemigos. Pero si yo me vengo, esa va a ser la paga. Pero Dios no va a poder actuar, porque el orgullo me ganó tanto que yo traté de vengarme porque sé que es injusto, y en verdad hay cosas que son injustas, pero cuando cae la mano poderosa sobre algo es mucho más tremendo todavía.
que a veces nos cuesta comprender eso porque tenemos orgullo en nuestro corazón. Lo más triste es que a veces por querer ser espectaculares nos hemos encontrado con el error, con el fracaso, con el dolor en la vida. Claro, esto sucede por la mucha soberbia, demasiada independencia y demasiada confianza en sí mismo. Cuando uno aprende, por supuesto en Dios uno lo aprende, a depender de Dios, es lo más maravilloso que le puede suceder a uno. Porque cuando uno aprende eso, entonces permite que Dios empiece a trabajar y empiece a hacer sanidad, empiece a hacer liberación, empiece a tratar con lo que yo quiero, empiece el Señor a abrir la puerta para aquel sueño, para aquella meta, para aquel objetivo, para aquello que anhelo, porque Él como Padre, ¿verdad? Como Dios empieza a darte lo que tú necesitas en tu edad, en tu madurez. Porque Dios, conforme tú vayas madurando, Él va soltando. Mientras yo no maduro, no te puede dar una herencia, porque Él sabe que tú eres un niño aún todavía. Él sabe que tú no puedes con todo lo que te pueda dar, tú no puedes con ello. Es como los niños nuestros, los niños chiquitos. Usted no le puede dar $1,000,000 porque lo que va a hacer es jugar con ellos o romperlos, ¿verdad? Porque no sabe. Esto es lo mismo con Dios. Dios no puede soltarte a ti si tú no tienes una dependencia de Él. Y Él va a ver qué es lo que tú realmente necesitas, y ahí va a empezar Dios a trabajar. David entendió eso. Mire, muchos tienen, por ejemplo, claro, esto sucede por la mucha soberbia y demasiada independencia y demasiada confianza en sí mismo. Estaba diciendo, mire, muchos tienen esta frase: no me hace falta tu consejo. Otros dicen, esto lo manejo yo solo, no se preocupen, no necesito de un pastor, no necesito que me aconsejen, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo manejarme, yo sé cómo y a veces necesitamos un consejo, a veces necesitamos pedir una ayuda, a veces necesitamos una palabra, porque una palabra puede hacer que nuestra vida cambie para siempre, porque una palabra es como una semilla que tarde o temprano, esa semilla, si es puesta en buena tierra, va a fructificar y va a traer el resultado deseado. Quizás no inmediato, a veces sí, pero por lo general, siempre cuando hay una semilla que es buena, por alguien que tiene sabiduría, por alguien que ha sido puesto para que te aconseje, entonces puede fructificar mejor. Hermano, muchos han sufrido y han ido a la tumba porque convirtieron en himno la canción de Sinatra. ¿Ha oído usted esa canción tan bonita que nos gusta? Hasta el sonido es lindo. No sé si alguien la conoce. Se llama A Mi Manera. A mi manera lloré, también sufrí. Sí, ¿verdad? ¿Usted o yo? Bueno, solo ese pedacito nada más el que me acuerdo yo. Quería acordarme del otro, pero no me acuerdo mucho. Pero le gustaba a uno mucho porque hay canciones que le cantan al hombre, hay canciones que le cantan al amor y son espectaculares, ¿verdad? Hasta se enamora uno. O sea que de eso hay canciones diabólicas innegablemente que tienden a ir a otro nivel. Pero cuando oímos esa canción, ¿verdad? Esa canción tiene algo que en sí es negativo. Es tan bonita, pero en sí es negativo porque todo lo que queremos hacer a nuestra manera a veces no nos resulta en Dios, porque Él quisiera que lo hagas a la manera de Él. Entonces, los humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces tenemos ese enorme problema, y ahí es donde va a ir encerrando lo que le quiero tratar de decir en esta noche de lo que David descubrió. En otras palabras, olvidamos la vida sencilla, olvidamos el camino común,
olvidamos el mejor método, olvidamos el camino de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y le cuento que a nuestra manera hay muchas cosas que resultan, pero las cosas eternas, las cosas que nos van a traer paz, las cosas que nos van a traer refrigerio, las cosas que nos van a traer seguridad, las cosas que nos van a traer convicción, las cosas que nos van a traer, hermano, madurez estable, es hacer las cosas a la manera de Dios. Y ahí es donde está el asunto. Y eso es lo que yo descubría a través de lo que David estaba, hermano, escribiendo. Lo tremendo es que, según la Biblia, ese es exactamente nuestro mayor problema: el querer hacer las cosas a nuestra manera. Isaías capítulo 53 dice, vamos a ir ahí también, dice este versículo, versículo 6: todos nosotros, escuche, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Oyó bien ahí? Todos nos descarriamos. Lo tremendo es que nos cuesta pensar que una oveja sea obstinada. ¿Verdad que nos cuesta pensar que una oveja sea obstinada? Aquellos que conocen las ovejas. O sea, nos cuesta pensar que la oveja sea caprichosa, terca, testaruda. Pero aquí está diciendo que nos descarriamos. Y cuesta pensar que la ovejita sea así, de esa manera, porque es tan mansa. Y nos cuesta pensar que se le pelan los cables. ¿Verdad? ¿O no? Piense en eso. ¿Por qué le digo esto? Porque de todos los animales de Dios es el menos capaz de cuidarse. ¿Usted sabía eso? Es el menos capaz de cuidarse, y nosotros somos ovejas de Dios. Y cuando nos creemos que podemos hacerlo, podemos caer en la trampa del lobo, y el lobo puede devorarnos. Porque la oveja es incapaz, hermano, de cuidarse sola. Por eso necesita un pastor. Necesita que alguien la guíe con cayado, para que pueda sacarla de la crisis, para que pueda sacarla del lugar, hermano, donde pueda caer. Porque cuando una oveja en lo físico cae patas arriba, ella se ahoga, no se puede dar vuelta, es decir, muere. Por eso necesita un pastor que ande con el cayado, porque con el cayado puede voltearla y volver otra vuelta a la oveja a reaccionar. Porque la ovejita necesita de ese pastor. Por eso siempre está atenta mirando a su pastor. Y el pastor está atento mirando a su oveja, para que su oveja no se descarríe y se pierda. Pero note usted lo que ahora va a empieza a descubrir por qué Dios nos llama así. Hermano, las ovejas son tontas. Fíjese, tremendo, ¿no? Por eso nunca oye en un circo: Frankie y sus ovejas saltarinas. ¿Usted ha oído en un circo así? No, nunca, hermano. ¿Por qué? Porque son muy tontas las ovejas en el ámbito físico. Por lo tanto, son muy fáciles de engañar. Y por eso, hermano, nos está poniendo esta figura. También las ovejas son indefensas. ¿Por qué? Porque no tienen colmillos, no tienen garras. ¿Oyó eso? También las ovejas no te pueden morder, tampoco corren más que tú. Imagínense. Por eso, hermano, nunca vemos que una oveja sea la mascota de un grupo, sea la mascota de un equipo tremendo. ¿Usted ha visto a alguien que diga: nosotros somos las ovejas? ¿Verdad que no? Nunca. Aparte, ni siquiera podría lograr un grito sorprendente para la barra, porque diría: sí, sí, sí. Ni siquiera un pío de nosotros van a oír. No, nunca va a oír usted a una oveja.
Nunca va a oír usted a un equipo que hable de esa manera. ¿Va entendiendo lo que le quiero transmitir? Ahora, lo más impactante es preguntarnos, ¿no podría David haber pensado en una mejor metáfora? Porque podría haber pensado en una mejor metáfora. David, claro que sí podía hacerlo. Después de todo, superó a Saúl y derrotó a Goliat. ¿Oyó eso usted? Mire, este hombre que dependía de Dios, mire qué pasó. Superó a su rey y derrotó al que todos tenían miedo. Y él era una oveja de Jehová. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando uno empieza a vislumbrar esto. Entonces, ¿por qué no eligió algo o otra cosa que no fuera la oveja? Algo como: Jehová de los ejércitos es mi jefe. Jehová de los ejércitos es mi guerrero y yo su soldado. Eso nos gustaría más a nosotros, ¿o no? Pero él dijo: Jehová es mi pastor. No dijo: Jehová es mi rey, yo su embajador, y todos aplauden cuando pasa el guerrero. No lo iban a aplaudir todos cuando él, hermano, se puso esa metáfora: Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Miren lo que encierra eso. Pero ¿quién se da cuenta cuando aparece la oveja de Dios? Nadie. ¿Quién nota cuando la oveja canta? Cuando la oveja habla, cuando la oveja actúa. ¿Quién se da cuenta de eso? Solo una persona lo nota: el pastor. Y ese es exactamente el punto de David, porque él sí podía notar a cada oveja su movimiento. Él podía reconocer cuando una oveja estaba infectada, hermano, con moscos en su cabeza que tipifican demonios que están atormentando a la pobre ovejita, y él tenía que llevar y ir y ponerle aceite para que así de esa manera la curara, así de esa manera pudiera ayudarla. Él era el pastor era el único que conocía a las ovejas que estaban ahí, porque él sabía cada particularidad de ellas. Qué tremendo cuando uno empieza a vislumbrar por qué David escogió ese nombre: el Señor es mi pastor, yo soy su oveja. Es decir, yo quiero tu cuidado. Yo quiero que tú, Señor, te glorifiques en mi vida. Quiero que tú estés atenta, como el pastor está atento en el rebaño, en el redil. Quiero que tú estés viendo mi vida, viendo mis movimientos, viéndome cómo me muevo, porque necesito de ese cuidado, porque David había sido pastor de ovejas. Él había sido como las ovejas se mueven, y como a veces las ovejas son tercas y saltan la borda teniendo buen alimento. Eso es tremendo cuando uno estudia, hermano, a esa porción de la palabra y la ve a este nivel que le estoy diciendo. Pero ¿quién se daba cuenta? Solo el pastor. Por eso cuando David, que era guerrero, cantor y embajador de Dios, buscaba una ilustración de Dios, recordando a sus rebaños, recordando, hermano, cómo era él como pastor. Recordó su atención preferente por las ovejas día y noche. Recordó que él lo hacía así porque él era pastor de ovejas. Y él dijo: ¿cómo no voy a decir tal cosa si yo sé que si me expreso de esa manera y reconozco a Dios de esa manera, Dios va a cuidar de mí? Y de seguro toda su vida cuidó de él. Y aparte le dio el poder para derrotar leones, para derrotar osos, para derrotar Goliat. Qué tremendo cuando uno mira a aquel joven que va, hermano querido, de su campo a la batalla. Y cuando lo mira el rey Saúl, dijo: Dios mío, este lo va a hacer
bolsa a este de David. Y cuando mira aquel mozalbete, aquel joven que dice que tenía tipo 17 años porque no podía ir a la guerra, alguien que no tuviera 20 años, solo de 20 años se podía. Y cuando mira aquel mozalbete, aquel muchacho, hermano, que había dicho: Jehová es mi pastor, nada me falta, dijo: no, este lo van a matar. Pero David le dijo: no, mi señor, ese puede ser como un león y como un oso, que cuando quería comerme una oveja o quería destruirme a una oveja, yo le abría el hocico y lo mataba. Así será este incircunciso hijo del diablo, así caerá ante los ejércitos de Jehová. Y aquel dijo: bueno, y sus hermanos dijeron: pero ¿cómo vas a hacer eso si tú nunca has sido guerrero? Eso es lo que ustedes creen, dijo. Pero yo tengo uno más grande que me defiende, y que aunque me miren así insignificante, yo sé quién es Dios el Todopoderoso en mi vida. ¿Me entiende usted lo que le trato de decir? Él dependió del Rey de Reyes y Señor de los señores. Él entendió y comprendió, hermano, que someterse de esa manera iba a alcanzar la victoria en la vida. Entonces David recordó cómo dormía con ellas y cómo las cuidaba. Y él decía en su corazón: yo sé que Dios me va a cuidar. Yo sé que Dios me va a dar todo lo que yo necesite. Lo más bello es que su cuidado por las ovejas lo hizo recordar el cuidado de Dios por nosotros. Que recuerde, Dios, aunque tú no lo estés mirando, Él está cuidando. Y Él sabe, incluso, mire, es tremendo cuando uno oye a los pastores que han sido pastores de un rebaño físico y lo pone a la par de cómo es lo espiritual. Usted sabe que Keller, un hombre que era pastor de ovejas, Dios lo llamó al ministerio y lo hizo pastor de ovejas en una iglesia. Y él contaba, y sé que Dios es así también, porque eso es lo que se deja ver en la Biblia. Él contaba que habían ovejas que tenían buen pasto, tenían buen alimento, estaban bien cuidadas, pero eran necias y tercas. Y querían irse al otro lado. Y querían llevarse a otras también para que pudieran también hacerlo de esa manera. Habían otras ovejas, dice él, que, hermano, tomaban agua, buena palabra, buenos manjares. Pero cuando ellas pasaban, que eran las ovejitas más engordadas, ¿vio? A veces pasaban y ensuciaban el agua para que las otras no tomaran agua. Esto es lo mismo en el ámbito espiritual. Y ensuciaban el agua para que cuando viniera la otra no pudiera tomar. Aquí no hay ni una, por eso estamos hablando con libertad. Pero imagínense. Y otras, hermano, que les ponía campanita, pues se le pone una campanita, que eso nos habla de liderazgo. Cuando uno le da el liderazgo a alguien y le da privilegios, le da para que ayuden a la obra, se le ponía una campanita a esas ovejas en el redil, y todas las demás ovejas que estaban ahí, cuando esta le hacía así, la miraban, y si ella seguía para allá iban todas, porque el pastor le había autorizado para que pudiera también guiar el redil en cierta parte del campo. Pero habían otras que eran necias, que no querían ni sujetarse ni a esa, ni querían hacer, hermano, como el pastor quería dirigirla. Siempre estaban tendiendo a irse al otro lado. Entonces, lo tremendo es que dice él que lo único que podía hacer, y es cuando Dios lo hace también de esa manera, es que agarraba la ovejita, la ponía frente a todos, ¿verdad? Y las ovejitas se quedaban viendo. Entonces él agarraba un cuchillo y le quitaba la cabeza enfrente de todas. Y todas las ovejitas se iban para allá. Porque esa oveja estaba necia. Así aprendían las otras a no desobedecer a su pastor. Y así es Dios. Dios a veces nos quita la cabeza. A veces nos trata de esa manera, pero no es porque Él
no nos ama, sino que Él nos está disciplinando para que no caigamos en el hoyo cenagoso y no podamos salir un día de ahí. Entonces Dios, cuando nos disciplina, cuando da castigos que se llaman castigos correctivos, no son juicios correctivos, no son juicios totales. Al mundo Dios le trae juicios totales, a los hijos le trae juicios correctivos, es decir, para corregirlo, para que el hijo no siga en esa maña que tiene. Entonces esto es muy importante. Por eso David se regocijaba al decir: Jehová es mi pastor, y al hacerlo orgullosamente daba por entendido, y yo soy su oveja. Yo soy su oveja. Ahora, la pregunta: ¿cómo se considera usted durante toda la vida de cristiano? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se mira ante la presencia de Dios del cielo? Porque depende de cómo usted se mira ante la presencia del Dios del cielo, así es como va usted, hermano, a ser ayudado mucho más que otros. Mire, si usted sigue aferrándose y cargando con la mochila de la autosuficiencia, usted necesita un pastor, necesita una ayuda. ¿Por qué le digo esto? Porque de otra manera no podrá quitar su salmo que dice: yo soy mi pastor, siempre padezco necesidad. Lo más triste es que en la vida uno se encuentra con gente que tiene mucha necesidad de un pastor, pero son los que más lo resisten. ¿Por qué? Porque todo lo quieren hacer a su manera. Y es tremendo cuando uno entiende a David, porque David es uno de los personajes que nos habla a nosotros de cómo debemos de comportarnos, no solamente ante las autoridades, sino ante, hermano querido, ante el Señor. Porque el Señor mismo lo llamó que Él era conforme al corazón de Él. Quiere decir que en David nosotros podemos encontrar muchas cosas, porque David no solamente era rey, sino que, hermano, Dios lo usó como profeta, Dios lo usó como sacerdote. Y David logró ser una oveja, pero tremenda y obediente ante su padre. El hecho está que el Señor le dio privilegios a David que nadie ha tenido. Y no que David era perfecto. David era un hombre común y corriente como nosotros. La única diferencia de él es que él era íntegro, es decir, íntegro de corazón, es decir, su corazón no estaba dividido. Eso quiere decir íntegro, es que el corazón no está dividido, es leal al Señor. Y esa es una de las cosas que debemos de entender, porque cuando uno lee que David era conforme al corazón de Dios, dice uno: ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? El gran pecado que cometió y cosas tremendas que cometió. Entonces ahí podemos ver nosotros que no estaba hablando el Señor de su exterioridad, sino que estaba hablando de ser íntegro. Porque una de las cosas lindas y bellas en la vida de un hombre y de una mujer es ser íntegro de corazón. La integridad es una de las cosas que honra a Dios, que alaba a Dios en una persona. Por eso es que nosotros, cuando vemos la vida de este varón, hermano querido, podemos encontrar el valor que había en él. Incluso cuando lo perseguía Saúl y lo quería matar, su propio rey lo quería matar. Sin embargo, nunca le faltó el respeto, pero Dios se encargó de Saúl. Entonces, cuando uno mira la dependencia, yo creo que una de las cosas que uno debe de saber y empezar, si no lo ha hecho, ¿no? Y empezar a darle a Dios es una dependencia. Es decir: Señor, mira, yo quiero depender de ti. No sé cómo hacerlo. Simplemente quiero empezar a escudriñar cómo es depender de ti, qué es lo que hay que hacer. Y cuando uno empieza a depender del Señor, yo desde mi juventud he dependido del Señor, desde que soy creyente, desde los 16 años y medio, yo dependo del Señor. Me volqué
a esa situación hermosa y bella y empecé a conocerlo. Y he pasado momentos duros, difíciles, momentos de tristeza, de dolor, de lágrimas, todo lo que usted quiera. Pero cuando uno depende de Dios, uno puede encontrar el consuelo, puede encontrar respuestas. En aquellos momentos en donde no hay respuestas y uno tiene que callar delante de Él, al tiempo las respuestas empiezan a venir, a llegar, y tú empiezas a decir: ay, Dios mío, qué bárbaro, Señor. Si yo hubiera actuado a mi manera, quizás me hubiera equivocado. Quizás no hubiera realmente tenido la bendición, la felicidad, la alegría de poder alcanzar, de poder alcanzar ese grado de madurez. Tal vez no hubiera podido lograr las cosas que logré. Y cuando pasa el tiempo, lógicamente uno se da cuenta que aquella dependencia que hizo para Dios, entonces uno dice: Dios mío, la verdad que tenía razón, Señor. La verdad que si yo no hubiera dependido, porque a veces uno, en Dios, cuando uno depende de Dios, uno hace cosas de locura. Cosas que quizás para otros son desquiciadas. Que quizás para otros son, dice, pero ¿vas a hacer eso? ¿Vas a cometer, vas a arriesgarte a hacer eso? Y uno dice, siente por el Espíritu, y el Espíritu dice, sí. Y no, pero mira, no te conviene. Y uno sabe que tiene la convicción espiritual que si no cree y confía en Dios, no va a poder lograr las cosas que vengan o las cosas que uno está soñando en Él. Por eso uno debe de aprender a depender del Señor y a darse con todo el corazón y con todo el alma, porque uno puede, en Dios, puede alcanzar más cosas que en cualquier otra cosa. Quizás, por supuesto, a veces no lo va a mirar ahí automáticamente, quizás no va a mirar el fruto en ese momento, pero lo que tú siembras, la Biblia dice que lo que tú siembras, eso cosechas. Porque como tú siembras, así vas a cosechar. Si haces una cosecha de nada, tenlo por seguro que nada vas a cosechar. Y eso es en todos los ámbitos. En todos los ámbitos lo que tú cosechas, si tú cosechas amor, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir amor. Si tú cosechas algo negativo, pues lo que vas a recibir es algo negativo. Porque así es la ley de la siembra. Si tú nunca cosechas nada, si tú cosechas paz, tenlo por seguro que tendrás una cosecha de paz. Tendrás una cosecha de lo que tú siembras. Y David, hermano, en su vida, cuando lo vemos, sembró todo. Sembró todo delante del Señor. Incluso cuando era rey, hermano, se quitaba la corona, tiraba la corona, hermano, y adoraba a Dios. Y no le importaba si lo juzgaban, no le importaba si le decían, pero qué bárbaro David. Incluso en una ocasión su mujer le dijo, pareces un cualquiera adorando a Dios de esa manera. ¿Cómo te pones a creer delante del pueblo? Te quitas el trono, tiras todo. Si tú eres el rey, le dijo, la próxima vez, ¿sabes qué? Le dijo, me haré más vil que esta vez. Porque él entendía que él dependía de Dios. Y Dios mismo ya le había dado el reinado. Sin embargo, 3 veces tuvieron que ungirlo para que él tomara, hermano, el reino. O sea, quiere decir que a él lo seguía la bendición. Si tú quieres que te siga la bendición, es mejor que de hoy en adelante empieces a depender de él. Y más si eres un joven todavía, no hay cosa más bonita que ver a un joven que trate de depender de Dios, porque ahí va a pasar las tentaciones, va a pasar las vicisitudes, los problemas de la vida, los problemas de la juventud, que son pero un gran montón, hermano, que cuando le alcance el pecado va a levantarse de nuevo y decir, no, en el nombre de Jesús me levanto, Señor, pero no me voy de la iglesia. Se lo digo por experiencia propia, porque yo desde los 16 años y medio me convertí y pasé todos los estragos que un joven puede pasar. Todos los estragos que a un joven lo pueden abordar, las tentaciones, los pecados y muchas cosas que le alcanzan en la vida de la juventud. Pero bendita sea la misericordia que uno aprendió a depender de Dios. Y cuando uno aprende a depender de Dios en ese padre le hereda.
le hereda, hermano, lo que anhela, lo que desea, y tarde o temprano lo pone en una posición y lo lleva a una estabilidad espiritual. Porque una de las cosas bonitas en el evangelio que muchos no han alcanzado es la estabilidad espiritual. Cuando tú logras, porque va a llegar un momento que tú lo vas a sentir, tú lo sientes, tú sientes que lograste alcanzar una estabilidad espiritual. Cuando tú alcanzas una estabilidad espiritual, significa que venga lo que venga, truene, llueva o relampaguee, nada te mueve de ahí. Nada te va a mover. Así, hermano, se mueran todos si es posible. Tú permaneces siempre fiel. Tú permaneces siempre firme. Como Job. Job perdió todo. Y pareciera que nunca iba, hermano, a surgir. Pareciera que ya se había terminado todo. Pareciera que la vida ya no iba a surgir. Sin embargo, él confiaba plenamente en Dios, hermano, y decía: aún desecho mi cuerpo, aún se destruya todo mi cuerpo, yo sé que con estos ojos te voy a ver, Señor. Y dice la Biblia en el último capítulo, el capítulo 42 de Job, dice que el Señor le dio el doble de todo, porque él, hermano, esperó en Dios. Porque en el camino de la vida, en este camino que estamos viviendo, de seguro te vas a encontrar con muchas vicisitudes. Te vas a encontrar con muchas cosas negativas. Te vas a encontrar con cosas que tal vez van a ser muy desagradables. Pero déjame decirte que cuando encuentres la estabilidad espiritual, entonces vas a sentir que la gloria de Dios te cae todos los días a tu vida, porque sabes que depende exclusivamente de Él. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. No es tan fácil encontrar estabilidad, pero mientras tú estudias la palabra, te sometes al Señor, oyes palabra de Dios, oyes palabra revelada, entonces Dios va a empezar a glorificarse y te va a empezar a dar aquellas experiencias que necesita uno para afirmarse en Dios. Porque cuando no hay experiencias, claro, las experiencias vienen cuando yo me someto, cuando yo busco. Cuando no hay experiencias, el evangelio se torna tedioso. El evangelio se torna como decir: ¿será verdad? Empieza la gente a dudar: ¿será que el evangelio funciona? El joven empieza a pensar, el mundo empieza a jalarle, la tecnología empieza a jalarle, el conocimiento empieza a jalarse, a sacarlo, y uno empieza a pensar: ¿será que el evangelio es la verdad? ¿Será que lo que me predican es verdad? Y empiezan las preguntas, ¿no? ¿No será que otra religión tendrá la respuesta? Y empieza aquello a manipular el pensamiento cuando tú no experimentas un acercamiento con Dios. Pero cuando tú logras estabilizarte más en tu juventud, estabilizarte en Dios, oh hermano, la vida cambia. La vida es distinta. La vida se torna diferente, porque entonces empiezas a sentirle sabor al evangelio. Entonces empiezas a sentir: Dios mío, la verdad, qué bueno es esto, qué rico es esto. Y vienen los golpes, vienen las desgracias, y vienen aquellas cosas que tú no entiendes por qué te pasan, y vienen aquellos desalientos, y vienen aquellas tristezas, pero tú, hermano, jamás piensas de que debes de irte del lugar de donde Dios está tratando contigo. Jamás piensas: pero ¿por qué Dios hace esto conmigo? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios no me salvó de esta? ¿Por qué Dios no me cuidó de esta? ¿Por qué ahora paso esta necesidad? ¿Por qué ahora tengo, la verdad, si yo le sirvo, si yo predico, si yo diezmo, si yo vendo, si yo hago esto, ¿qué me pasa a mí si no tendría que pasarme? Si yo soy su siervo, si yo soy el que habla, ¿por qué tiene que pasarme esto? ¿Me entiende? Ya uno no piensa así. ¿Por qué? Porque uno sabe. No sé por qué se ve el sonido. Uno sabe que mente, porque uno empieza a ver, hermano, que la vida, gloria a Dios, uno empieza a sentir de otra manera la vida.
Porque ya no le echas la culpa a Dios, porque realmente la culpa no está en Dios, la culpa está en nosotros. Nosotros somos el problema. El problema no es el cielo, el problema somos nosotros. Entonces, cuando uno empieza a entender a Dios, de cómo se mueve, y uno empieza a entender aquellos versículos como aquel versículo que dice, todas las cosas cooperan a bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Todo, sea negativo, positivo, todo coopera para bien. Pero uno al principio no lo entiende. Dice, me va a cooperar, algo negativo me va a cooperar para bien. Sí, quizás ahora no lo entiendes. Como le dijo el Señor a Pedro, mira, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces, cuando a uno le han pasado cosas negativas, aquellos que somos bastante ya maduros en el Evangelio, nos hemos dado cuenta que aquellas cosas que nos han provocado dolor, no sé si a usted, a mí me han provocado cosas, dolor, pero dolor de aquello que solo tú sabes el dolor que sientes, como perder a un hijo, por ejemplo. Ese es un dolor tremendo, ese es un dolor inimaginable, es un dolor que uno, solo el que lo experimenta sabe el dolor que se siente que se vaya un hijo en vez de haberte ido tú. Y muchas veces puede la gente pensar, dice, ¿por qué no se fue el malvado vecino y se fue mi hijo, que era uno que amaba al Señor, que le servía al Señor, que le tocaba al Señor, que le cantaba al Señor, que amaba tanto al Señor? ¿Por qué no se fue el maleante del hermano que roba, que hace esto, que hace lo otro, y justo se va mi hijo, el tipo inocente, sencillo, con un carácter lindo, hermoso? ¿Por qué no te llevaste a ese? ¿Vio? Así es como se piensa a veces, pero Dios lo tiene todo controlado. La Biblia dice que no se cae un pajarito a tierra si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, pues Él tendrá sus razones de permitirlo, porque a la final de Él son todas las cosas. ¿Entiende usted? Porque cuando tú encuentras esa dependencia que encontró David, te das cuenta que todo lo que tú y yo tenemos no es tuyo, es de Dios. Tus hijos mismos son de Dios, no son tuyos, te los dio a prestar. Y te los dijo, yo quiero que lo alimentes, que lo lleves a una altura, que lo lleves a una edad, y después de esa edad suéltalo. Después yo me encargo de él, porque no es tuyo, es mío. Entonces, cuando uno empieza a depender de Dios y a conocerlo, que todo, aún ese trapo que tienes tú para lavar los platos, es de Dios, entonces dice, amén, Señor, tú haces lo que tú quieres, porque Él es soberano. Cuando tú empiezas a vivir para Dios de esa manera y empiezas a depender de Él como un padre, ¿verdad? Porque el verdadero padre realmente es Dios. Cuando tú empiezas a conocer la familia, ¿verdad? La verdadera, porque la verdadera familia es Dios. Él es nuestro creador, Él te hizo los órganos. Mire qué tremendo Dios, mire qué tremendo Padre, ¿verdad? Te hizo como quería Él, tu fisonomía, tu rostro, te hizo todo lo que a Él le pareció que tú fueras. Es que eso es lo tremendo. David entendió eso. Todo lo que tú tienes a Él le gustó. Cuando yo entendí el versículo, qué tremendo versículo que dice que Él es el alfarero y yo soy el barro, y que Él hizo que Él hizo el utensilio como Él quiso, se me cayeron muchas frustraciones, muchos complejos, muchas cosas. Y me miré al espejo y dije, la Señor, así te gusté, así me gustaste tú. Qué lindo, dije yo, qué hermoso, Señor. Porque otros no se gustan a sí mismos. Por eso es que se frustran, se acomplejan, otros se suicidan, otros, hermanos, cometen tremendos errores, otros tratan de incluso hasta cambiarse el rostro, su nariz, sus orejas, todo, porque no se aceptan como Dios te hizo. Cuando tú empiezas a aceptarte como Dios te hizo, como tu papá te hizo, entonces cambia la vida. Estoy seguro que si yo le pregunto a usted, ¿usted ama a su familia?
Usted me contestará, claro que la amo, muero por mi familia, ¿verdad que sí? Porque usted ha encontrado un vínculo con esa familia. Pues cuando tú encuentras el verdadero vínculo, que es Dios, ahí cambia la cosa. Ahí es donde se torna aquello que hemos visto carnalmente toda la vida. Ahí se torna en una sola entidad. Es decir, hermano, cuando tú conoces tu verdadera identidad, porque a veces no conocemos nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad es tremenda. Cuando yo conocí, otra de las cosas que conocí en Dios es que yo soy un embajador, ¿verdad? Y que mi ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que mi ciudadanía es del cielo, que de allá vengo, porque Dios me escogió antes de la fundación del mundo y me mandó de su reino, de su familia. Mi papá me mandó a la tierra a que hiciera un trabajo para Él y que dependiera de Él, porque Él iba a estar conmigo. ¡Wow! Eso cambió mi perspectiva de amar. Yo amo a toda mi familia, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mis hijos espirituales, amo a la iglesia. Marca la diferencia entre amar a Dios que amar a los míos, porque yo amo a Dios sobre todas las cosas, más que todo lo que le he mencionado. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, es diferente la vida. Es diferente la vida porque tú sabes que a Dios le agrada eso, porque la Biblia dice: el que ame más a padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de entrar al reino de los cielos. ¡Wow! ¿Cómo nos calificaríamos ahí en nosotros? ¿Cómo se calificaría usted ahí? ¿Ah? Si Dios le pide, por ejemplo, un hijo y te dice: dame tu hijo, pésese. No creo que le demos tan fácil el hijo, ¿verdad? En cambio, Abraham sí se lo dio y encontró la justificación. Y Dios no hizo nada con su hijo, pero Él estaba probando a ver cuánto lo amábamos y cuánta dependencia tenemos de Él. Cuando tú encuentras a Dios de esa manera, entonces la vida tiene que cambiarte. La vida es diferente, la vida es distinta, el evangelio es distinto. Y tú marcas la diferencia de un creyente a otro creyente. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una dependencia total, porque eres su oveja. Porque quiero depender de ti. La oveja depende de su pastor. Sabe que su pastor está ahí, entonces puede descansar tranquilo. Puede saber que su pastor la va a librar del lobo. Puede saber que su pastor la va a librar del peligro. Y si se cae, y si cae en el hoyo, el pastor va a llegar y la va a sacar de ahí, porque está pendiente de esa oveja. Y Dios es así. Dios está pendiente de nosotros, y cuando toca sacrificar a la oveja, con todo el dolor del corazón, lo hace Dios, pero no lo hace para destruir, sino que lo hace exclusivamente para llevarla a otro nivel, para llevarla a otro lugar mucho mejor que, hermano querido, uno al principio no lo entiende. Y así es como Dios trabaja. Entonces Dios desea que nosotros entendamos y comprendamos de que somos ovejas de Él. Y que permitamos que Él nos pastoree, que Él nos acaricie, que permitamos que Él, hermano, sane las heridas, te quite aquello que, hermano querido, te está estorbando. Así como lo hace el pastor cuando los moscos vienen y empiezan a matar a la oveja, porque la oveja no puede rascarse. Entonces, si el pastor no le saca esos moscos de acá de la cabeza, hermano querido, empieza a podrirse hasta que la mata. Entonces el pastor revisa el rebaño y mira dónde está la lesión y empieza a trabajar con el aceite. Y es tremendo cuando uno mira a eso en David. Por eso uno se admira, ¿por qué Dios tanta misericordia? ¿Por qué un hombre que vivía en la ley podía entrar al lugar santo y comerse los panes de la preposición, cuando solo al sacerdote se le permitía comer el pan? Porque el que comía en ese lugar moría. Tenían que ponerle un lazo para entrar al lugar santísimo, incluso al lugar santo. Tenía que ponerle un lazo amarrado,
para entrar al lugar santísimo, porque tenía que entrar de rodillas, porque al lugar santísimo se entra de rodillas nada más. Y le ponían ese lazo porque si ese sacerdote no estaba bien, se moría. Y cuando miraban que ya no se movía el lazo, lo sacaban muerto. En cambio David no. David entraba, hermano, y se gozaba, cantaba, y todos se quedaban viendo a ver si se moría, y no se moría, porque él conocía a su verdadero Padre. Él sabía que él, Señor, era su pastor, y que confiaba plenamente. ¡Hala, hermano, qué tremendo cuando uno mira esas escenas! Cuando mira, hermano, la valentía, la unción que tenía, porque él había dependido de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor enseñarte en esta hora. Yo voy a ir terminando. Él quiere enseñarte que tú eres su oveja y que Él quiere ser tu pastor. Que quizás has andado como Sinatra, haciéndolo a tu manera todo, y nunca te ha resultado. Quizás te resulta de vez en cuando, pero nunca es algo permanente. La bendición no es permanente. No encuentras una estabilidad. Y dices tú, ¿por qué? Y a veces vienes cantando, vienes danzando y vienes al culto con todo el alma. Ahora sí, Señor, ahora esto y lo otro. Y de repente pasan los días, te desapareces. Pasan los días y te deprimes. Y no encuentras respuestas. No encuentras algo que te llene. No encuentras algo que te diga, ¿estás seguro? Pero cuando tú empiezas a depender de Él y te decides a seguirle a Él fielmente, haciendo lo correcto, porque nunca vas a hacer lo perfecto, pero haciendo lo correcto, acuérdate de mí, de esta noche. Dios va a empezar a abrir aquellas cosas que tú nunca te imaginaste que te abriría. Va a empezar a hacer los milagros que querías que hiciera. Va a hacer Dios que aquellas peticiones que nunca se han contestado se empiecen a contestar. Y empiece Dios a obrar. Y cuando mires los pequeños milagros que empiezan a hacerse, es porque vienen los milagros más grandes que se van a hacer. Cuando nunca menosprecies las pequeñeces de Dios, dice la Biblia, es decir, nunca menosprecies las cosas chiquitas que Él te da chispazos. Cuando tú miras un chispazo de Él, es porque lo grande lo está preparando para ti. Es porque algo grande se va a hacer el día de mañana, pero no lo menosprecies. Aleluya. ¿Entiende usted? Aunque sea muy pequeño, aunque sea como una moneda, dices tú, verdaderamente sé que algo viene. Y tú empiezas a hacer esa fe, que es como el grano de mostaza. ¿Verdad? El grano de mostaza es el más pequeño de todas las hortalizas, pero que cuando crece, dice, se convierte en un árbol. Pues eso es lo que quiere que empieces a mirar. Y el mejor milagro que ha sucedido hoy es que vengas a escuchar la palabra de Dios, es que vengas a escuchar el consejo de Él. No es casualidad, no crea usted que es casualidad que usted haya venido esta noche. No, es porque Dios quería decirle, hijo, hija, depende de mí. Porque si un Dios es amoroso, es Él. Él nunca viene atropellando. El hombre es que atropella, el legalismo atropella, pero Dios no. Él es un caballero. Él siempre es, pero muy respetuoso. Nunca, jamás va a atropellarte. Nunca te va a imponer. Nunca te va, hermano, a maltratar. Lo que va a hacer es invitarte, exponerte. Mira, hijo, si tú quieres, como dice, hoy te lo puede decir Dios, te lo digo de parte de Él, te dice, si tú quieres, puedes hacerlo. Si tú quieres, puedes venir a mí. Si tú quieres, puedes depender de mí. Si tú no quieres, no hay problema, sigue a tu manera. Pero quiero decirte, dice el Señor, que a tu manera no creo que te vayan a salir las cosas como tú verdaderamente quieres. Porque tarde o temprano se va a terminar tu fuerza. Tarde o temprano se va a terminar tu autosuficiencia. Tarde o temprano se va a terminar aquello que te daba destreza. Porque veo que cuando uno está joven, piensa uno que se puede llevar el mundo por delante. O cuando tiene algo,
vivir o tiene algo como proyectarse, piensa uno que ya terminó todo. No, todo lo que puedas tener hoy, ¿verdad?, debes de entregárselo al Señor para que Él lo dirija y te lo multiplique, y para que Él haga lo que realmente tú con tus fuerzas solo puedes alcanzar un estatus, pero con Dios puedes alcanzar más allá del estatus que tú tienes. Por eso esta es la noche, este es el día, mejor dicho, que Dios hizo para ti, para que escucharas lo que dijo David: el Señor es mi pastor. Por eso ahora entiendo esa versión que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Él entendió que nada le faltaba, aunque no lo tenía todo, pues no tenía nada cuando él dijo eso, estaba ya en el pasto, todavía no era rey, pero el Señor decía, el Señor es mi pastor, y toda la vida lo hizo así. Él entendió esa palabra y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. No como aquellas versiones que dicen, ¿verdad?, el Señor es mi pastor, aunque es válido innegablemente, nada me faltará. Pero cuando dice nada me faltará, está hablando en un término de esperanza, nada me faltará, futuro, ¿no? En cambio, cuando la versión original dice nada me falta, es porque yo asumo que todo lo tengo ya y que el Señor me lo va a ir dando poco a poco, hasta que, hermano, me estabilice. Se lo aseguro que el momento que Dios lo estabilice, si es que no está estabilizado, seguro quizás ya esté estabilizado, pero aquellos que sabemos que que es lo que trae la estabilidad en Dios, es una cosa muy hermosa. Y eso es lo que está planteando Dios a ti. Cierra sus ojos en este día. Vamos a orar delante del Señor y vamos a pedirle a Dios que se glorifique en tu vida. No sé si habrá alguien aquí que nunca haya recibido a Cristo.